Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Blender. En este caso es el tutorial número 11. Vamos a ver en este caso cómo podemos mover un objeto cerca de otro a ojito y con precisión. Y vamos a ver también un poco el uso de las capas dentro de Blender. Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros hacemos un movimiento, nosotros tenemos la opción de restringirlo. Si yo quiero, por ejemplo, mover esta caja, puedo restringirlo. Yo tengo acá un imán que me permite activar el imán y puedo restringirlo a, por ejemplo, volumen, caras, ejes, vértices o incremental. Incremental es movimiento, o sea, los puntos específicos de la cuadrilla de la guía, ¿sí? O incrementos de movimiento. Por ejemplo, si yo lo dejo ahí en incremental, fíjense que cuando yo lo muevo, fíjense cómo va saltando a los diferentes puntos de la grilla. Si yo lo coloco en vértices, por ejemplo, lo que podemos hacer es, estando cerca del punto que nos interesa alinear, por ejemplo, a mí me interesa alinear este vértice con este vértice, yo puedo poner el mouse lo más cerca que pueda del vértice, apretar la letra G, que es el movimiento, como vimos en la clase anterior, y cuando yo lo acerque a un vértice, o sea, si tengo activado, debería tratar de imantarse. ¿Ven? Como está ahí, ¿sí? Debería, cuando ustedes llegan a pararse arriba del vértice, se produce ese efecto como de imán, donde ustedes lo pueden agarrar y fijar. Entonces ustedes saben que ahí les quedó bien digamos, este objeto alineado, ¿sí? Ustedes lo podrían también hacer a ojito, ¿no? Ustedes podrían apretar, por ejemplo, 3, ¿sí? El número 3 y moverlo entonces el objeto hasta que lo alinean o que ustedes lo ven más o menos alineado, o si saben que este objeto mide 2 metros por 2 metros, como está acá, y este también mide 2 metros por 2 metros, podrían ponerlo en 2 metros aquí y les quedaría bien alineado. Pero no es el caso. El caso de esto es cuando ustedes no saben específicamente la distancia y necesitan de alguna forma tener control para alinear, por ejemplo, con los vértices. Entonces, vamos de vuelta. Ponen el cursor cerca del punto que quieren alinear. En este caso yo quiero alinear este punto y presiono la letra G. Estoy en movimiento y si yo me vengo, por ejemplo, sobre un vértice, ¿sí? Por ejemplo, sobre este vértice, ¿sí? Puedo alinear entonces el objeto con este vértice o con este vértice, ¿sí? O este mismo, ¿sí? O aquel, ¿sí? Puedo tratar de alinear el objeto con entonces uno de sus vértices. Esa es una de las opciones que tenemos para entonces poder mover junto con el imán los objetos de forma controlada. Lo que les quiero mostrar ahora también es las capas. Las capas en este programa también son algo muy especial, no es algo de lo que lo estamos acostumbrados a ver nosotros. Las capas son estos que ustedes ven acá, estos cuadraditos que parecen acá como un panel de abejas. La capa que estamos ahora es la capa 1 y si ustedes se fijan tiene un puntito adentro. Tiene un puntito adentro porque significa que esa capa tiene algo adentro, ¿sí? No sabemos qué, pero tiene algo adentro. Lo que tiene adentro es todo lo que está en esta escena. Las demás capas, como ustedes ven, están vacías. Si yo quiero seleccionar más de una capa, puedo presionar Shift, ¿sí? Y haciendo clic con el botón izquierdo, seleccionar más de una capa. También puedo cambiarme de capas, o sea, puedo agarrar y cambiar de capas con los números arriba de las letras, ¿sí? Entonces, 2, paso a la capa 2, 3 a la capa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 es la capa 10. Si yo quiero cambiar numéricamente a la capa 11, puedo apretar Alt y la capa 1, ¿sí? Y 1, paso a la capa 11, Alt y 2, Alt y 3, Alt y 4, sería entonces la 14, Alt y 5, estoy teniendo yo un problema con mi teclado, pero Alt y 5 debería ser la capa 15, ahí está, 15, 16, 17, 18, 19 y Alt 0 la 20. ¿Sí? Entonces ustedes pueden cambiar con Alt y el número de la capa a la capa que ustedes quieren ver. Nosotros si queremos trabajar con las capas, si quisiéramos por ejemplo colocar algún objeto en la capa, dentro de una capa para que no nos moleste y trabajar más cómodos o más livianos, recuerden que este programa, al igual que la mayoría de los programas 3D, tienen que representar
todos los objetos que ustedes están viendo en pantalla. Por ende, a medida que las escenas se van haciendo pesadas y a medida que ustedes tienen cada vez más modelos en la pantalla, una buena forma de ustedes quitarle trabajo al programa y trabajar más tranquilos es lo que ya modelizaron, lo que ya tienen modelizado listo o casi listo, poder pasarlo a una capa y esa capa tenerla oculta, ¿sí? No mostrarla, a no ser de que ustedes realmente necesiten ver esa capa. Entonces, ¿cómo hacen ustedes a pasar a un objeto dentro de una capa en Blender? El comando o el atajo de teclado para hacer esto es M. Si ustedes agarran y apretan M y tienen seleccionado un objeto como el que yo tengo acá, ¿sí? Vamos de vuelta, aprieto M, yo puedo decir que este cuadrado, ¿sí? Lo quiero en la capa 2 y automáticamente fue enviado a la capa 2. Si ustedes se fijan, en la capa 2 tengo el puntito este, y si yo lo quisiera ver junto con este cuadrado que yo tengo acá, este cubo, yo debería apretar Shift, y yo de esta forma estoy habilitando entonces ver la capa 1 y la capa 2 al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo pasara, por ejemplo, la cámara, vamos a seleccionar la cámara con el botón derecho, aprieto M y hago un clic en la tercera capa, yo estoy pasando entonces la cámara a la tercera capa. No la estoy viendo porque la tercera capa no está habilitada. Para yo poder ver también la cámara, debería apretar Shift y seleccionar entonces la tercera capa. En ese caso tengo toda la escena completa. Pero si yo me voy a la escena número 1, en la 1 tengo nada más que un cubo y una luz. En la 2 tengo nada más que un cubo y en la 3 tengo solamente la cámara, ¿sí? Esa es la forma que ustedes tienen de trabajar con Blender y las capas. Si yo quisiera volver esta cámara nuevamente a la escena 1, no hay problema, vuelvo a apretar la M y hago un clic entonces en la capa 1. ¿Sí? La capa 3 acaba de quedar vacía y yo en la capa 1 vuelvo a tener entonces mi cubo, mi luz y mi cámara. Es tan sencillo como eso, manejarse con estas 20 capas que ustedes tienen acá a su disposición para poder organizar su dibujo y manejar su dibujo de forma tal de que se les haga más sencillo, tanto sea modelar como representar su dibujo o moverse si la escena que tienen es una escena muy pesada. Como les dije, pueden ir colocando objetos que estén terminados en una capa que está oculta, que ustedes no ven y que solamente la liberan o la muestran en el momento que realmente necesitan mostrarla, ¿sí? Espero que haya quedado entendido lo que vimos hoy. Yo no les mostré que para generar un cubo o para generar cualquier geometría, si ustedes quieren probar, pueden venir aquí a Add y donde dice Mesh, ustedes tienen la posibilidad de crear cualquiera de estas geometrías que están acá, inclusive la famosa cara de mono que trae por digamos que default este programa, que se usa normalmente como la tetera en 3D Studio Max, se utiliza para probar tal vez una textura, probar la iluminación sobre un objeto, digamos que tiene caras apuntando a diferentes lugares y ver cómo queda entonces una iluminación o un material sobre ese objeto. En el caso de Max usa una tetera, en el caso de Blender usa la cara de este mono. Si ustedes quieren crear, por ejemplo, el cubo para probar lo que hice yo, simplemente hacen un clic en cubo y se genera el cubo, ¿sí? Y después pueden probar entonces moverlo a la posición que ustedes necesitan o arreglarlo en la posición que ustedes quieran. Pueden volverlo si quieren al eje 0, más fácil, ¿sí? Y alinearlo luego o probar alinearlo con los vértices o probar con el magneto y alguna de estas combinaciones, ver cómo ustedes pueden trabajar entonces para alinear objetos o pasarlos a otras capas y probar ocultar y mover objetos de capa en capa, ¿sí? Si yo quisiera entonces con botón derecho seleccionar la cabeza de mono y ponerla en la capa 20, podría tranquilamente ahora apretar M, seleccionar la capa 20 y pasar la cabeza de mono a la capa 20. Si me vengo a la capa 20, lo único que tengo es la cabeza del mono. Espero que les haya gustado, que haya quedado entendido. Nos vemos en una próxima lección. Como siempre les pido, por favor comenten o den un clic en me gustó, que me ayudan a posicionar los videos. Será hasta el próximo video de Blender. Chau, chau. Gracias.